Estamos con el congresista Darwin Espinosa de Acción Popular, que hoy se reunió también con la presidenta Dina Boluarte. Fue parte de la comitiva congresista. Buenas noches, ante todo. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Sí, efectivamente, el día de hoy a las 3 de la tarde nos hemos reunido un grupo de correligionarios y congresistas con la presidenta para poder intercambiar algunas ideas sobre la problemática nacional que estamos afrontando. Bueno, entiendo cuál fue el principal punto en la agenda. ¿Estuvo el tema del adelanto de elecciones sobre la mesa? Nosotros habíamos acordado ya como congresistas, como bancada, en que ese tema debería ser un tema cerrado. Y eso se le manifestó a la presidenta, que ya no esté manoseando tanto el tema, porque lo que debería dedicarse es a trabajar. La población está esperando que el Ejecutivo comience a mejorar las escuelas, ahora que va a empezar la etapa escolar, que mejore pues, los centros de salud. Es decir, ¿ustedes creen, ya como colectivo de Acción Popular, que ni siquiera debe ser visto el tema del adelanto de elecciones ni en la siguiente legislatura que comienza en marzo? Bueno, de los 14 congresistas que somos, 12 me parece que votamos en contra de esta reconsideración, así que es un acuerdo casi de mayoría, o casi de toda la bancada, de que este proyecto debe ser archivado una vez por todas. Porque si hablamos de escuchar a la población, en diferentes encuestas vemos que el 75% lo que dice es, oigan, váyanse todos y vamos a elecciones adelantadas. Sí, pero la población, digamos, ha estado disconforme con sus autoridades cada 4 años, ¿no? Elige, al poco tiempo ya está desconforme y quiere nuevas elecciones. Yo creo que, como ya lo ha dicho el parlamentario Illich y los demás colegas que nos acompañaron, la Constitución indica que la elección es por 5 años y esta tiene que respetarse. Claro, pero ¿cuándo sí escuchamos a la población y cuándo no escuchamos a la población? Yo creo que es un mal precedente el que dejó, por ejemplo, el señor expresidente Merino, ¿no? Que siendo él, habiendo sido, digamos, dentro de la sucesión constitucional, dejó el cargo por una presión política. Yo creo que la crisis política se resuelve de forma política. Y pero usted recuerda el contexto, ¿no? De las fuertes sí. protestas en noviembre del 2020, claro, si no me equivoco, y esto ya fue información que salió a la luz pública, él llamó a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas no le contestaron. Y hubo un proceso de represión en su momento que acabó con la muerte incluso de 2 jóvenes. Totalmente de acuerdo. De que el 95% lo rechazaba. Y ahí, dado que usted recuerde eso, me parece importante hablar de una palabra clave: legitimidad. Y la legitimidad es importante para las autoridades políticas. ¿Qué hacemos, Omar, después de una elección al año que la gente quiera nuevamente elecciones? Vamos a estar de elección en elección y nunca se va a poder consolidar un solo gobierno. Tenemos 6 o 5 presidentes en 5 años. Pero también usted entiende como político cuál es el riesgo de tener autoridades deslegitimadas, ¿no? Y las consecuencias que eso trae hacia adelante. En todo caso, tenemos que coger o tener algunas reformas políticas que establezcan, digamos, parámetros para, primero, elegir mejor y, segundo, respetar la institucionalidad. Pero inmediatamente pasamos a los partidos políticos, que son los grandes responsables del menú que nos ofrecen, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hablando de partidos políticos, la semana pasada justamente yo tenía sentado aquí al presidente de su partido, el señor Mesías Guevara, que hablaba de que ustedes, los congresistas, y específicamente los que están siendo investigados por el caso vinculado al expresidente Castillo, los denominados niños, son una mochila muy pesada para el partido, y que la bancada también es una mochila pesada para el partido. Bueno, a mí no me sorprende la declaración del señor Mesías Guevara, ¿no? El señor se pelea hasta con su propia sombra. Lo conocemos desde hace muchos años. Lo cierto es que él puede decir que es presidente, pero si tú revisas en error, el señor no está en vigencia su cargo o su excargo. O sea, no necesita hacer un gran debate, simplemente ir a la información que es pública y darte cuenta que el señor no es presidente, o al menos no está vigente el cargo de presidente dentro de la Acción Popular. Lo que sí, hay un desorden interno, pero que pese a esos desórdenes, nosotros hemos llevado a cabo elecciones internas, es decir, para que nosotros seamos primero candidatos, hemos habido una elección interna y luego ha habido una elección externa. Así que, y esto se ha llevado desde hace muchísimos años dentro del partido, así que dentro de nuestro desorden, digamos, tenemos cierta institucionalidad. Ustedes, solo para terminar con el tema de la reunión, entonces no le sugirieron tampoco a la presidenta Boluarte que renuncie al cargo, ese tema no estuvo en agenda, no se tocó. No, lo que nosotros le hemos ido a plasmar es la necesidad de nuestra población. Estamos en plena semana de representación, Omar, y hay muchísimas necesidades. En el caso de Ancash, por ejemplo, he sido muy enfático en exigirle, ni siquiera en pedirle, exigirle que tome cartas en el asunto. Por ejemplo, el proyecto especial Chinecas, que hasta ahora
no ha avanzado en absoluto. El puerto de Chimbote, que parece más un cementerio de barcos, de cualquier cosa, menos lo que era antes Chimbote. El hospital de Huaraz, la longitudinal de los Conchujos. Hay necesidades. Hace 2 días, Omar, en pleno centro de Chimbote, digamos, las paredes de un colegio emblemático se ha Sí, caído. me queda clarísimo que hay demasiadas brechas en infraestructura y sociales, pero le preguntaba esto de la renuncia porque hace pocas semanas usted mismo proponía vacar a Dina Boluarte para justamente acelerar el adelanto de elecciones. Usted creía en el adelanto de elecciones, pero ya no cree tanto en el adelanto de elecciones. Claro, nosotros habíamos estado de acuerdo con el adelanto de elecciones para el 2024 previa reforma, ¿Qué le ha hecho cambiar que de se opinión? aprobó con 94 votos del Sí, Congreso. claro. Y esa es muy complicado que dentro del Congreso se puedan obtener... ¿Pero qué 94 cambió? votos. Pero las circunstancias son otras, por ejemplo. Ya hubo una bancada que quiso aprovecharse en el momento, ¿no?, para tener créditos políticos y aprovechar que su partido pueda tener mayor ¿A posicionamiento. quién se refiere? A Fuerza Popular. Ellos boicotearon en realidad, al menos de mi entender, esta elección, porque ya se había votado por una vez. Es más, ya estaríamos empezando el nuevo, digamos, el nuevo pleno, ¿no?, para poder, o la nueva legislatura, para poder votarlo y se hubiese aprobado. Pero se boicoteó y se quedó en nada. Ya es complicadísimo. Y estar dándole vueltas a esto es, para mi entender, Omar, y viendo la situación en la que nos encontramos, es una pérdida de tiempo cuando podríamos estar optimizándola en, digamos, sacar leyes más productivas para la población. Vamos a ver qué pasa en la siguiente legislatura que comienza el 1 de marzo, si no me equivoco. Muchísimas gracias, como siempre, al congresista Gracias Darwin Espinosa de Acción Popular. Yo me tengo que despedir, así arrancamos la semana.